Chicos, bienvenidos al nuevo video. El tema de hoy es suma de vectores por medio de método analítico. Hoy utilizaremos el método de componentes rectangulares. En la siguiente imagen viene el ejemplo que vamos a resolver el día de hoy, en el cual vamos a hacer una suma de tres vectores. Y el problema dice así: calcule la resultante de las siguientes fuerzas aplicando el método de las componentes rectangulares para efectuar la suma de vectores. ¿Ok? Como ven, tenemos tres vectores. El primer vector es el vector A, que mide 5.8 y tiene un ángulo con respecto al eje X de 59 grados. El siguiente vector es el vector B, el cual mide 6.3 newtons y tiene un ángulo con respecto al eje X de 161 grados. Y por último tenemos al vector C, que mide 5 newtons y tiene un ángulo de 270 grados con respecto al eje X. En la siguiente, aquí vamos a pantalla completa y les voy a ir desglosando. Por empezar, vamos a utilizar estas fórmulas, ¿ok? Ahorita las van a ver. Y voy desglosando todos los vectores con su respectivo ángulo, ¿ok? Para que los vayamos analizando uno por uno. Como ya dije, el vector A mide 5.8 newtons y tiene un ángulo con respecto al eje X de 59. El vector B mide 6.3 newtons y tiene un ángulo de 161 grados. Y el vector C tiene 5 newtons con un ángulo de 270. ¿Ok? Como podemos ver de este lado, les puse triángulos de cada uno de los vectores, porque la forma más fácil de resolver por componentes rectangulares es tomar cada uno de los vectores como si fuera un triángulo, o es la forma de resolverlo. Por ejemplo, tenemos aquí el primer vector y lo podemos analizar como un triángulo. La fuerza del vector va a ser la hipotenusa en este caso, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Recuerden, de donde pongamos el ángulo, el lado que esté enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto. Y el lado que toque el ángulo va a ser el cateto adyacente. Eso siempre va a ser igual, ¿ok? Y recordemos que el ángulo más largo de un triángulo rectángulo es la hipotenusa. En este caso ya sabemos que este ángulo mide 59 grados, ¿ok? Esto lo vamos a utilizar más adelante. Ahora, en el siguiente vector, este es un poco más complicado, ya que tiene un ángulo de 161 grados, ¿ok? Lo que hice en este caso es poner todo el eje X horizontal y los 161 grados, pues voy a tomar el restante. Recuerden que cuando ponemos horizontal son 180 grados y si le resto los 161 nos da 19 grados por dentro, ¿ok? Recuerden, si ya agarré este ángulo de 19 grados, el lado de enfrente es el cateto opuesto y el lado que toca al ángulo es el cateto adyacente. Ya sabemos que el vector, en este caso es el lado más largo, es la hipotenusa. ¿Ok? Para el vector C solo está hacia abajo, ¿ok? No tiene ningún ángulo, en realidad tiene un ángulo de 270 grados, pero solo tiene componente en Y, ¿ok? En este caso no podemos armar un triángulo porque no tiene ningún ángulo con respecto al eje Y. Recuerden que cuando nuestros vectores queden sobre nuestros ejes X o Y, no tienen ningún valor si en este caso solo tiene valor en Y y no tiene valor en X. En caso contrario, si estuviera horizontal el vector, solo tendría componente en X. ¿Ok? Ok, ahora sí, analizaremos los componentes rectangulares de nuestros vectores. Como ya saben, el seno va a ser para el cateto opuesto. En este caso vamos a analizar este triángulo, ¿ok? Si nos damos cuenta, la fuerza en el cateto opuesto es la fuerza en Y porque solo va hacia arriba, ¿ok? Entonces podemos poner fuerza en Y, ¿ok? Y ahora sí, aplicamos, si ya sabemos que es el cateto opuesto, necesitamos aplicar la fórmula de el cateto opuesto. En este caso hay que despejar la fórmula. Esta hipotenusa que está dividiendo pasa del otro lado, multiplicando, ¿ok? De H por seno del ángulo nos da igual al cateto opuesto, que en este caso sería la fuerza en Y, ¿ok? Pues ya solo sería poner cuánto vale el vector. Vale 5.8 newtons por el seno del ángulo que mide 59 grados, ¿ok? Esto lo aplicamos a la calculadora y nos da el siguiente resultado. Este resultado es 4.97 newtons. Recuerden, 5.8 newtons, pongo el seno y pongo el ángulo, cierro paréntesis en dado caso,
y nos da 4.97 de la fuerza en Y. Ahora vamos para la fuerza en X. El resultado, como pueden verlo, lo puse aquí para tenerlo y sumarlo más adelante, ya que tendremos que sumar todas las fuerzas de todos los vectores, ¿ok? Entonces vamos para la fuerza en X. Como podemos ver, el cateto adyacente solo está en el eje de las X, ¿ok? Entonces este va a ser con coseno, ¿ok? Recuerden, cateto adyacente, despejo, me va a quedar la hipotenusa por el coseno del ángulo. Recuerden 5.8 por coseno del ángulo. En este caso el ángulo sigue siendo 59 grados, ¿ok? El resultado es 2.98 newtons. Vamos a anotarlo aquí también para hacer la suma más rápido. ¿Ok? Nos pasamos al siguiente triángulo, vamos al siguiente vector y vamos a analizar. ¿Ok? En este caso, cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Ok? Entonces vamos a sacar primero el cateto opuesto. Recuerden, es lo mismo. El cateto opuesto en este caso se encuentra igual solo en Y. Entonces voy a poner el cateto opuesto. En este caso meto el cateto opuesto. Hay que despejar la fórmula. Hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso la hipotenusa cambia. Ahora vale 6.3 newtons porque es el otro. Y el seno va a ser 19 grados. En este caso el resultado es 2.05 newtons. Vamos a apuntarlo por aquí para tenerlo para más al rato. ¿Ok? Ahora nos vamos con el cateto adyacente. Analizando el cateto adyacente nos damos cuenta que también solo actúa sobre el eje de las X. Entonces es una fuerza en X. ¿Va? Entonces el coseno dice, despejamos la fórmula otra vez. Hipotenusa por el coseno de θ. Esto es igual a 6.3 newton por el coseno de 19 grados. Y el resultado da 5.95 newtons. Vamos a apuntarlo por aquí. Ok. Y nos vamos al último vector. En este caso, como vemos, el vector solo va hacia abajo, entonces no hay que buscar si es fuerza en X, entonces sabemos que es una fuerza en Y, ¿ok? Porque está en vertical, entonces ya sabemos que esto es lo que vale este vector. ¿Cuál es el siguiente paso? En el siguiente paso vamos a sumar todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Ya que tenemos los vectores y los componentes rectangulares, vamos al siguiente paso, que es la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. En este caso vamos al primer vector y su componente en X vale 2.98. Otra cosa importante es el sentido del vector, ¿ok? En este caso podemos ver que la flecha mira hacia la derecha. En este caso recordemos que cuando algo mira a la derecha en eje de las X es positivo, ¿ok? Vamos a ponerle el signo positivo. Nos vamos al siguiente vector, ¿ok? El siguiente vector tiene un componente en X que vale 5.95. Pero ahora el sentido que tiene es hacia la izquierda. En este caso nos dice que el sentido es negativo. Hacemos la suma algebraica que nos da menos 2.97. ¿Ok? Vamos a apuntarlo aquí, me faltó el signo. Y vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué no vimos el último vector? Recuerden que el último vector, como solo está mirando hacia abajo, solo tiene componentes en Y. Vamos ahora a los componentes en Y. Vamos al primer vector y dice 4.97. ¿Hacia dónde? ¿Qué sentido tiene? Hacia arriba. Recuerden que en Y el sentido hacia arriba es positivo.
vamos al siguiente vector y vemos que aquí el cateto opuesto mide 2.05 y está, el sentido es hacia arriba, igual es positivo. Por último, ahora sí, vamos a este vector y tiene un valor de 5 newtons, pero el sentido es hacia abajo, eso significa que es negativo. Hacemos la suma algebraica y nos da. Ahora ya tenemos el resultado y es 2.02 newtons, positivo. Los anotamos aquí porque vamos a hacer otras operaciones. Ahora que ya tenemos las componentes rectangulares de nuestro vector resultante, que son esta y esta, vamos a sacar el vector, ¿ok? En este caso, como tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, necesitamos la hipotenusa. Recordemos que el teorema de Pitágoras nos ayuda a sacar la hipotenusa. En este caso, nuestro vector resultante va a ser igual, la fórmula va a ser fuerzas en x al cuadrado más fuerzas en y al cuadrado sumadas. ¿Ok? Aunque sea negativo, cuando le elevemos al cuadrado va a dar positivo, y este también hay que elevar al cuadrado, y al final hay que realizar una suma. Ahora esto elevado al cuadrado nos da 8.82 y del otro lado 4.08. Ahora vamos a hacer la suma y resolver la raíz. Ya hacemos la suma de estos dos, nos da la raíz de 12.9, resolvemos la raíz y nos da 3.59. ¿Ok? Este va a ser el valor del módulo de nuestro vector. ¿Ok? Ya sabemos, ya tenemos el módulo del vector resultante. ¿Qué más nos falta? Ahora nos falta el ángulo que va a tener con respecto al eje X. Para el último paso y para obtener el ángulo con respecto al eje X de nuestro vector, tenemos que dibujarlo, ¿ok? En este caso lo dibujo aquí en pequeño y podemos ver para qué sirven las componentes rectangulares. Las componentes rectangulares nos dicen que nos vamos a ir menos 2.97 en el eje X, ¿ok? Aquí voy y luego vamos a subir 2.02 en Y. Ahí dibujamos nuestro vector y como ya sabemos cuánto vale ese vector resultante, se lo ponemos aquí arriba, ¿ok? 3.59. Recordemos que hay otra fórmula, aparte de seno, coseno, hay una que se llama tangente, en el cual vamos a utilizar los catetos para obtener el ángulo. Entonces despejamos el ángulo y nos queda tangente a la menos 1. Esto sale en su calculadora, solo tiene que poner shift y tangente, ¿ok? Y nos queda tangente a la menos 1 de una división. La división dice cateto opuesto, que es lo que vale la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuánto vale? 2.02. ¿Ok? Entre cateto adyacente. El cateto adyacente es lo que vale la sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Resolvemos en la calculadora y tenemos que nuestro ángulo es de 34.22. Y con esto llegamos al final del video. Espero que lo hayan entendido y nos vemos en la siguiente.